Gillette Mac 3, hasta 100% libre de enrojecimiento garantizado. Ya en estas noticias nos acompaña Gonzalo Escobar, economista de la Universidad Andrés Bello, para hablar de ciertos temas que tienen que ver con nuestra economía, con nuestros bolsillos y la salsa. Sé que lamentablemente algunas ya se han concretado, las próximas ya comenzarían a concretarse. Estamos hablando de los pasajes del Transantiago, que ya subieron 10 pesos tanto en las micros como en el metro, y lo que va a ocurrir con las cuentas de la luz, que podrían subir incluso en algunas regiones hasta un 15%. Se habla de un promedio entre un 4 y un 8%, pero en regiones como Tarapacá llegaría al 15%. ¿Cómo afecta nuestro presupuesto? Gonzalo Escobar nos responde. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, ¿y tú, Gabriela? Pues son malas noticias, por supuesto. A nadie le gusta que suban las cuentas de la luz ni del transporte, que son servicios básicos, ¿no?, que utilizamos en nuestro día a día. ¿Cómo afectan a una familia, aunque sean 10 pesos? Que uno dice, bueno, son 10 pesos en el pasaje, pero a la larga se sienten los 10 pesos. A ver, si lo graficamos rápidamente, de acuerdo a la última encuesta de presupuesto familiar, el ingreso promedio del quintil más bajo es de 170.000 pesos. Y eso implica que más o menos el gasto en transporte es aproximadamente un 19% de ese ingreso. Por lo tanto, el alza claramente afecta y de forma considerable a las personas de más bajos ingresos. Pero estamos hablando de, ya, perfecto, afecta al quintil más bajo, que es el que gana promedio 170.000 pesos. Pero entendemos también que para una familia de clase media que puede bordear los 500, 700, 800 mil pesos, que tiene 3 o 4 integrantes de la familia, que se movilizan diariamente en micro, en metro o en Transantiago, también afecta. También afecta, o sea, estamos hablando en torno, más o menos el gasto en transporte, y cuando consideramos transporte estamos hablando de automóvil particular y de transporte público, está en torno al 20%. Independiente del quintil de ingresos. Por lo tanto, las alzas en los combustibles, las alzas en el precio del transporte público resienten a cualquier ingreso. ¿Estamos hablando de una inflación que también tendería a subir por esta alza en el precio del transporte? El alza del precio del transporte también está considerado dentro de la canasta, por lo tanto lo vamos a ver reflejado en la inflación del mes de septiembre. Claro, el anterior ya fue de un 0,3%. ¿Podríamos pensar en que esto puede aumentar? Consumado al incremento, a la alza del precio de los combustibles, de la gasolina, claramente lo vamos a ver reflejado, de forma directa y de forma indirecta. ¿Qué pasa con las cuentas de la luz? Ya nos enterábamos, según lo que decía el ministro Pacheco, de que las cuentas podrían subir entre un 6 y un 8%, y se hablaba en promedio de una cuenta de 12.000 pesos. No sabemos quién gasta tampoco en luz, porque familias de 2 personas aquí en Santiago gastan sobre los 20 o 25.000 pesos. Quizá en otras regiones puede ser menos, desconozco. Pero eso es lo que hemos conversado aquí, por lo menos en prensa, y el gasto no es menos que eso. En cierto momento, al momento de regular, de fijar tarifas, tú consideras un consumo promedio. Y a nivel nacional está en torno a los 150 kilowatt hora al mes. Supongamos que el aumento sea de 1.000 pesos mensuales, quizás puede tender a ser un poquito más en algunos casos. Uno dice, son 1.000 pesos, a la larga no es tanto, pero de todas maneras eso influye en nuestra economía y a la larga en que el IPC suba y muchos otros productos también suban. Te sube de forma directa, es decir, tu consumo diario, y además tienes que considerar que muchos procesos productivos utilizan la energía eléctrica como insumo. Por lo tanto, estás encareciendo costos de producción que al final lo terminas trasladando a precio al consumidor final. Por lo tanto, también vamos a ver reflejado el incremento de la cuenta de la luz o de la electricidad en el IPC. Para que nos quede claro, ¿en qué otros procesos productivos, por ejemplo, podrían haber alzas debido al alza en las cuentas de la luz? Por ejemplo, en ciertos procesos como la producción de pan, o utilizas hornos eléctricos o utilizas hornos a petróleo. Por lo tanto, claramente estás viendo afectado el costo de producción. Ahí tienes un ejemplo bastante cercano. ¿Se podrían esperar entonces inflaciones más altas en lo que queda de este 2014? Es una de la situación. O sea, si consideras el IPC, digamos, que es lo que se conoce como la inflación subyacente, elimina el efecto directo del precio de los combustibles. Pero estás considerando el efecto en el resto de la canasta, que sí puede estar influenciado por el precio de los combustibles. Por lo tanto, que es la inflación que el Banco Central sigue para llevar a cabo la política monetaria. Por lo tanto, podríamos observar valores mucho mayores. Cuando decimos que va a subir el IPC, esto inmediatamente trae consecuencias, por ejemplo, en algo súper simple como las unidades de fomento. El pago de dividendos, por ejemplo, tiende a subir.
El costo de los dividendos y el costo de tu plan de salud, que son dos de los precios que casi todos nos afectan directamente, que están expresados en unidades de fomento. Bueno, y algunas universidades pocas que también, los seguros, que también están asociadas a la UEF. Tienes varios servicios y varios bienes que están indexados o sus valores están expresados en unidades de fomento y por lo tanto también lo vas a resentir. Gonzalo, en programas anteriores hemos hablado de la baja en el consumo, que los chilenos no nos estamos atreviendo a consumir por el proceso de la desaceleración, porque quizás no tenemos tanta confianza en lo que puede ocurrir de aquí a fin de año o incluso para el próximo año. Si hay una baja en el consumo, ¿por qué el IPC sube? Se supone que cuando el IPC sube es porque los precios subieron. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la fórmula? A ver, el IPC es una canasta de bienes y de servicios que trata de ser lo más representativo posible del consumo de una familia promedio. Tienes ítems como vestuario, alimentación, vivienda, transporte, ocio. Cuando, en cierta forma, la reducción en el consumo lo que te permite, en cierta forma, es quitar presión por el lado de la demanda. Y por lo tanto, tú no ves reflejado de forma directa la disminución o el incremento en los precios dependiendo de cómo se vaya desplazando la demanda. Por lo tanto, si el consumo se está frenando, lo que deberíamos observar, aislando el efecto de estas alzas, es que ciertos bienes y servicios tiendan a ir bajando de precio. Y por lo tanto, podríamos ver reflejado también en los próximos meses una disminución en el IPC, pero a causa de un menor consumo. A eso voy, por eso no entendía que hubiese subido a un 0,3%, siendo que el mes anterior teníamos un 0,2%. Pero no el efecto no es automático. Perfecto. Es decir, actúa con un periodo de rezago. O sea, si lo hacemos más gráfico, si lo vemos, los productores van a observar que sus inventarios van a tender a aumentar. Y por lo tanto, para deshacer de inventario, tiendes a bajar los precios. Y no es un efecto de un día para otro, sino que es un efecto gradual. Bueno, por lo menos podríamos ver un adelantamiento de las liquidaciones en cuanto a ropa, vestuario, etcétera. Es un ejemplo, que es muy probable que se adelanten las temporadas. Muy bien. Y para ser más gráfico, las ventas de automóviles en el mes de agosto aumentaron. ¿A causa de qué? De las ofertas y de las condiciones que estuvo el mercado automotriz durante el mes de agosto. Claro, ahí cambia el modelo, cambia el año, también se tiene una baja. Gonzalo, muchas gracias por estar junto a nosotros. Vale, que esté muy bien. Igual. Pausa comercial, quédese con nosotros, volvemos enseguida con el deporte, la revisión del desempeño de La Roja.